Hoy voy a explicar el diseño de una planta fotovoltaica monofásica conectada a la red, o sea, aquellos sistemas que se conocen también con el nombre de on-grid. El ejemplo nos dice que el sistema fotovoltaico monofásico que queremos es para una carga de 10 kilovatios, a 230 voltios de tensión, frecuencia 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Entonces el voltaje de la corriente alterna pues es 230 voltios. El módulo o índice de modulación del inversor es 0.9. Es un factor de conversión de DC a AC. La característica del módulo o del panel tiene una potencia pico o máxima de 300 vatios, un voltaje máximo o pico de 50.6 voltios. Esta sería la corriente de pico. El voltaje de circuito abierto del panel o del módulo y la corriente de cortocircuito. Lo primero que tenemos que encontrar es el voltaje de entrada del inversor. Para un sistema monofásico es igual a raíz de 2 por el voltaje de corriente alterna sobre el índice de modulación. Esto nos da 361.4. Recuerden que el VAC, voltaje alterno, es 230 voltios, que me la da el problema. Ahora calcularemos el número de módulos o paneles por string. Es igual al voltaje de entrada DC calculado acá sobre el voltaje pico de un módulo. Entonces, con estos datos conocidos, ¿sí? Y el voltaje del módulo o voltaje pico del módulo que me la dan acá, 50.6, eso me dice que se requieren 7 módulos o paneles por string. Su voltaje del string, pues el número de módulos por el voltaje de un panel, igual a 354.2. La potencia, pues el número de módulos, pues la potencia del panel, o sea, 7 módulos o paneles por la potencia del panel, eso da 2.1 kilovatios. Entonces este es el voltaje del string y esta es la potencia que nos da el string. Ahorita hay que calcular el número de ramas, o sea, el número de string en el arreglo total, que es igual a la potencia requerida total, que me dicen que es 10 kilovatios para la carga, sobre la potencia que me da el string. Quiere decir que tenemos 5 ramas de string en todo el arreglo. Esto se ve mejor en el diagrama. Aquí tenemos el string. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 módulos o paneles, obviamente, que están conectados en serie, porque el voltaje se multiplica, ¿no?, por 7. Y a su vez hay 5 ramas de string. Entonces 1, 2 hasta 5. Este sería el arreglo de los paneles. O sea, tenemos 7 por 5, 35 paneles o módulos solares para que nos den la potencia requerida. Bueno, estos paneles, entonces, se diagrama. Este serían los voltios o el voltaje DC aplicado al inversor, que me dio 354.2, que es el voltaje de un string, porque los demás están en paralelo y el voltaje es el mismo, que obviamente lo convierte a lo requerido en la carga, que es una carga con potencia de 10 kilovatios
y un voltaje de 230 voltios. Muchas gracias.